Buenos días, soy María Lucía y voy a presentar mi proyecto de camping en la costa norte de la península de Ogrove, la cual cuenta con un gran número de campings y centros turísticos, situando nuestro proyecto en el actual camping Paisaje 2. Este camping cuenta con numerosos aspectos negativos que es necesario modificar, como su delimitación perimetral, la presentación de las instalaciones o la brusca delimitación de las áreas de las caravanas. Además, presenta una clara ruptura con el paisaje, intentando que nuestro proyecto y nuestra intervención vaya a conectar y vaya a evitar esa ruptura con el paisaje. Pasaremos del área actual de acampada con esa ruptura con el paisaje a un nuevo área de intervención conectando ambas cotas. En sección se puede ver claramente cuál es esa plataforma actual horizontal del camping con el talud de ruptura, frente a una recuperación de una topografía mucho más gradual y que conecte ambas cotas. Funcionalmente, el proyecto cuenta con un acceso principal desde el pueblo. Interiormente podremos distinguir un recorrido peatonal central y unos recorridos laterales destinados a los vehículos. En esa modificación de la topografía, el usuario irá descubriendo diferentes escenarios, desde la zona de acceso y zona de acampada, a una zona mucho más abrupta de aparición de los diferentes bungalows, hasta finalizar el recorrido con los elementos de cierre y de contacto con la costa. Por ello, tendremos que definir esos elementos de acceso, las zonas de acampada, las diferentes tipologías de bungalow y los elementos de cierre. En la representación de las diferentes cotas podremos observar cuáles son esos escenarios y elementos que nos iremos encontrando hasta llegar al mar. El proyecto ha intentado integrar todos estos elementos con la vegetación, intentando una vinculación directa y que sea el usuario el que los vaya descubriendo poco a poco en su recorrido. Comenzaremos describiendo esos accesos al camping, que presenta un ligero desnivel que se salva con una pequeña rampa, a cuyos lados aparecen dos elementos de bloques de accesos. Estos elementos serán el sistema de hormigón y madera. Este sistema constructivo se va a mantener a lo largo de todo el proyecto y la idea principal de estos bloques de acceso es servir como guía para el interior, para introducirnos en el camping. Presentará una fachada vista de un juego de pórticos de madera, mientras que la estructura que queda empotrada en el terreno será de hormigón armado. Esa combinación de materiales nos servirán de una transición desde la zona exterior en contacto directo con el exterior y la naturaleza hasta una zona interior mucho más masiva y rotunda, más funcional del hormigón armado, de tal manera que la madera y el vidrio nos servirán como esa transición, ese punto de contacto. Estructuralmente se ha atendido sobre todo a esa contención de tierras, al aislamiento, a la distribución de las instalaciones y en gran medida a cuál es ese anclaje metálico del vidrio a esos pórticos de madera. Estructuralmente se ha calculado el pórtico de hormigón con su área tributaria y aparte los pórticos de madera que le tributan y crean acciones sobre ellos. Esta estructura es bastante sencilla y muy similar al resto del proyecto, por lo tanto no volveré a hacer hincapié en ello. La siguiente zona llegaremos a la zona de acampada, donde aparecen unos elementos mucho más ligeros destinados a aseos y lavandería, siguiendo con el sistema constructivo de madera y vidrio. Esta zona es la de menor desnivel, donde aparecen unas finas láminas de agua y seguirá una distribución de retícula marcadas por esos árboles y postes de instalaciones. La intención de estos bloques es mimetizarse con el entorno y integrarse en todo momento, de tal manera que el usuario, desde su interior, tenga en todo momento la sensación de que la naturaleza le está envolviendo y le está rodeando, de tal manera que no sea algo como muy rotundo. Constructivamente, en este caso, lo más importante ha sido esos elementos metálicos, como hemos visto en el primer bloque, de unión de los vidrios a los pórticos, las rótulas de anclaje, la solera de hormigón de esos pórticos de madera y como elemento también característico ese canalón de evacuación de aguas en la parte superior central, que además sirve de sujeción de los vidrios. Estos pórticos de madera necesitan arriostras a través de unos paneles también de madera transversales y la unión entre los elementos de madera ha intentado que sea una unión metálica pero oculta, intentando mantener esa continuidad. La distribución de las zonas de acampada se ha dicho que se han mantenido con esa retícula de árboles, al igual que una retícula de postes de instalaciones, que delimitarán esas zonas de acampada y abastecerán de electricidad y agua. El pavimento en estas zonas es un pavimento de traviesas de madera, siguiendo esa retícula ya mencionada. Una vez atravesada esta zona de menor desnivel, llegamos a la zona más abrupta, la zona de los diferentes bungalows. La primera tipología es una tipología de planta única, toda ella de hormigón armado. Dentro de que está en la zona más abrupta, aparecerá en las zonas de menor pendiente, permitiendo su acceso tanto por la parte delantera como por la parte posterior.
siendo un juego de vacíos y llenos por los patios que van atravesando estos bloques de hormigón armado. Al ser una estructura totalmente compacta de hormigón armado, transmiten esa sensación de protección, de cueva, de cobijo, que se abre al exterior a través de grandes huecos que se abren a los patios que hemos mencionado antes que atraviesan estos bloques. La estructura es todavía de hormigón armado, por lo tanto, al exterior parecerán como unos bloques compactos cerrados que son atravesados e intercalados por estos patios que conectan la zona delantera y la zona trasera. La segunda tipología es la de bungalow de doble altura, también siguiendo con ese mismo sistema constructivo y estructural de hormigón y madera. Estos sí que aparecen en las zonas de mayor desnivel y por tanto aparecerán en todo momento empotrados en el terreno. Podemos diferenciar dos estructuras claramente, una estructura principal de hormigón armado, que será la de contención de tierras, y una superestructura de madera, que es la que se introduce en esa estructura de hormigón y la que conformarán los diferentes bungalows. Diferenciaremos esas costillas, el muro de contención y la cubierta de hormigón armado para introducir esa superestructura de madera que vuela hacia el exterior y sigue con ese juego de pórticos de madera. Estos elementos, al estar empotrados en el terreno, solo serán visuales y el usuario los será consciente de ellos al llegar a su cota de accesos. La doble altura proporciona mayor espacialidad y mayor alojamiento de usuarios, y esta subestructura de madera no entra hasta todo el elemento, sino que deja vista una franja de hormigón armado, que coincide con un suelo de trames que permite y favorece la climatización de estos elementos, ya que se ha aprovechado toda esa zona inferior para la distribución de las instalaciones. Además, en las zonas en las que no se meten esos bungalows se dejan como zonas comunes. Constructivamente se puede ver esa distribución y ese diseño de las instalaciones, que incluso al coincidir en la zona de los aseos, permite el paso creando sensaciones interesantes del agua y permitiendo su evacuación mediante el diseño que se ha desarrollado de las instalaciones. Seguimos manteniendo esa idea de cobijo de protección con diseño de mobiliario móvil y conectándose con el exterior. Además, ha diseñado el movimiento de los pórticos de madera frontales, esos que nos permiten el paso, pudiéndose dejar abierto y cerrado. Y en este caso la estructura es diferente, ya se ha calculado como losa bidireccional de hormigón armado y se han calculado las vigas de madera más desfavorables. En este caso el pavimento será de losas prefabricadas de hormigón. Por último, llegamos a la conexión de la costa, los bloques de salida, que nos van conectando de forma gradual y visual con el mar. Estos elementos están como elementos de cierre. Lo más interesante es esa doble fachada que nos conecta visualmente tanto con el interior como con el exterior del camping, continuando con el mismo sistema de pórticos de madera y diferenciando claramente tres franjas. Una franja central mucho más funcional y hormigón armado y unas franjas laterales mucho más de tránsito de conexión con el exterior. Se ha intentado continuar con la misma coherencia estructural y constructiva en todos los elementos del proyecto, y como final me gustaría hablar de esa delimitación perimetral que hemos dicho que era muy brusca en el actual camping, intentando que sea en este caso como unas estacas de madera de diferentes alturas que se pierdan con el entorno. Por ello, la importancia del proyecto es intentar conectar al usuario con una vinculación directa con la vegetación e ir sorprendiéndole en ese contacto con el mar. Bueno, bonita presentación, ¿no? Digo, está bien explicado el proyecto. La verdad que no se hace comparar. O sea, es un programa bonito que ha puesto este año el Laura Arno, porque yo creo que la zona es fantástica y de repente esta oscilación, ¿no?, de los cementerios a los campings da una cosa, ¿no?, una trascendencia, ¿no?, tremenda, una cosa casi de repente algo un poquito más frívolo y más ligero, ¿no?, que permite el camping. Y eso da una cierta alegría, porque son proyectos que, bueno, los ataluzados, como los muros de contención, los agomas de hormigón, los agomas de piedra, como la madera, ¿no? Son proyectos como alegres, ¿no? Los otros se ven más cargados de seriedad, ¿no? Está bien porque casi me da la impresión que os habéis identificado un poco cada uno en vuestra forma de ser, ¿no? Porque tiene algo de alegría, ¿no?, esta forma de presentarlo que tenías tú. Yo creo que es un proyecto interesante, a mí me gusta mucho esa aspiración de los materiales de hormigón, madera y vidrio, me parece muy bien cómo lo vas manejando todo a lo largo, ¿no?, del proyecto, ¿no? Quizás en los bungalows de doble altura hay de repente hay algo formal que parece como que quisiera lanzarse a otra arquitectura, ¿no?, que quizás hubiera sido también un tirón, ¿no?, seguir por esa cosa más de cubierta inclinada, con el terreno que se levanta un poco y hace la bandilla, que hay un punto muy sugerente, ¿no?, de cómo el horizonte se cambia cuando en realidad la tierra se levanta, ¿no?, que yo creo que hay alguno más del camping que lo ha hecho, ¿no?, o sea, ese distanciamiento del borde a través de la tierra, ¿no?, que no ocurre en los otros objetos que son más independientes porque son los pórticos con el cristal, ¿no? Cualquier autor
ejemplo, la verdad son interesantes, visto los dos, y además lo bueno que tiene el camping es que esa distancia de las cosas también permite una cierta autonomía, ¿no?, de resolución formal que no tiene mayor importancia. A mí me parece que es muy interesante y yo te animo a reflexionar un poco sobre las cuestiones constructivas, ¿no? Claro que es un poco obsesivo con este asunto, pero me parece que está bien en la escuela que al acabar la carrera os habla tanto de poesía, de arte, de belleza, tal, que alguien os recuerde que también están bien las cosas de la construcción, que está bien que entre el agua, que está bien de las humedades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te sugeriría que estudiaras un poco los hormigones aislantes que está utilizando toda Europa ahora mismo, que son fantásticos. No se pueden hacer edificios de 30 plantas, pero 5 o 6 plantas, haces un hormigón que por los dos lados es hormigón y queda como tal, pero aísla como 10 o 15 centímetros de aislamiento, ¿no? En Galicia produciría un hormigón sencillo, una situación de climatización mayor en el interior, con frío fuera, produciría condensaciones con total seguridad. Entonces hay que investigar esto, que es interesante, lo usa mucho ahora David Chipperfield en algunos proyectos en Berlín, y muchos arquitectos alemanes y suizos lo están utilizando. Y es muy interesante estos los hormigones aligerados, pero aislantes, ¿no? Lo mismo también te animaría a estudiar las resoluciones de los vidrios bajo cubiertas de madera, ¿no? Pones ahí esos detallitos y quedan muy bien, pero tengo una mala noticia para ti, entra mucho el agua por ahí, ¿no? O sea, que tenemos que pensarlo también, eso, ¿no? Pero son cosas, no digo, no es una crítica al proyecto, sino es más como una reflexión final a la entrada a una vida profesional que a la que os abrís. Y yo os animo a reflexionar sobre, hay algo que no os perdona a un cliente nunca, y es que entre agua, ¿no? Entonces, está bien ir con el dedo con la gota de agua, revisando por dónde entra, por dónde entra. Pero vamos, el proyecto está fantástico y yo creo que hay que animaros a que realmente sigáis con esta actitud tan optimista ante la vida y ante la arquitectura, que es una maravilla. Déjame un segundo, un comentario que a mí me preocupa, que yo creo que es de enfoque global. Yo sé que en la escuela todo es gratis, ¿no? Y eso hace que se proyecte de una determinada manera, pero sí pediría que cuando se hace un camping se busquen soluciones que sean económicamente razonables, porque claro, es una cuestión paralela. Entonces, en algunos aspectos manejas soluciones que son sencillas de hacer y, sin embargo, están teniendo en la cabeza en este momento esas celosías deslizantes con el pie que me parece que son a lo mejor excesivamente sofisticadas para el sentido en el que estamos, ¿no? Pero vamos, que es una cuestión menor, pero que no quería dejar de decirlo para que de alguna manera tú, cuando tengas que empezar una reflexión, que es que el dinero no lo pones tú. Y ya sí que empiezan a costar las cosas, ahora todavía no. Gracias.